Viene persecución contra la iglesia, viene persecución contra el cristianismo, pero los cristianos están muy cómodos en las iglesias y no se están preparando espiritualmente para lo que viene, porque hay dos ataques que va a ser tremendos el diablo contra la iglesia. Va a venir gran persecución contra la iglesia, va a haber una persecución cual nunca ha habido jamás contra la iglesia, contra el cristianismo. Y va a venir un poder de engaño muy tremendo para los últimos días. Y solo aquel que se haya preparado antes de que comience ese ataque del diablo, solamente aquel que se haya preparado antes va a poder sobrevivir, va a poder vencer en medio de esas pruebas tan terribles que vienen. Y la única manera de prepararse espiritualmente es saliendo de las iglesias, porque los cristianos están siendo distraídos en las iglesias. Los cristianos están siendo arrullados en las iglesias para que sigan durmiendo. Los pastores no están guiando al pueblo de Dios para prepararse para lo que viene. La única manera como los cristianos pueden darse cuenta que la iglesia ya está en apostasía es saliendo de las iglesias. Porque cuando uno hace parte de las iglesias, cuando uno hace parte de algún grupo cristiano, está siendo parte de la iglesia que está en apostasía. Y de esa manera uno no puede darse cuenta que en realidad toda la iglesia ya está en apostasía. Todos los grupos cristianos, todas las congregaciones cristianas ya están en apostasía. Es necesario salir de las iglesias y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra. Esa es la única manera. Y el creyente no solamente debe salir de las iglesias, sino que debe también renunciar a todas las doctrinas que recibió en las iglesias, porque en medio de las doctrinas correctas que le enseñaron en las iglesias, el creyente también recibió conceptos y doctrinas falsas. Entonces, el cristiano, para poder prepararse para lo que viene, es rompiendo toda comunión con las iglesias, con los grupos. Debe establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, buscando a Dios en el secreto del hogar. Ya no puede hacer más parte de ese cristianismo que está en apostasía. Cuando uno está dentro de las iglesias, no puede darse cuenta que en realidad toda la iglesia, es decir, todos los grupos y todas las iglesias ya cayeron en apostasía, porque los pastores no supieron entender que ellos fueron puestos únicamente para que conduzcan a los creyentes a la madurez. Esto quiere decir que los pastores fueron puestos para que les enseñen a los creyentes a ser enseñados directamente por el Señor. Es decir, los pastores fueron puestos para que les enseñen a los creyentes a buscar a Dios en el secreto, en la intimidad del hogar, a no depender precisamente de los pastores, sino que cada cual asuma la responsabilidad de su propia salvación y comience a buscar a Dios en el secreto. Para eso fue que fueron puestos los ministros. Los creyentes creen que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores para que les enseñen la Biblia, para que les den sermones, para que les aclaren dudas, para que les den consejos, pero eso es completamente antibíblico, porque la tradición engañó a los cristianos haciéndoles creer que es normal quedarse toda la vida dependiendo de los pastores. Pero la Biblia enseña que los pastores fueron puestos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que los pastores fueron puestos para que conduzcan a los creyentes a la madurez, precisamente para que no dependan más de los ministros, sino que aprendan a buscar a Dios en el secreto, a que cada uno establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra,
para ser enseñados directamente por Él. En eso es que consiste la madurez. Y para eso fue que fueron puestos los ministros, para que conduzcan a los creyentes a la madurez. Pero como los pastores no supieron entender eso, más bien se pusieron fue a predicar doctrinas, defendiendo unas y atacando otras, y con eso lo que hicieron fue que dividieron al cuerpo de Cristo, es decir, dividieron a la iglesia y la condujeron a la apostasía. Y en esa apostasía están todas las iglesias y todos los grupos, y la única manera de escapar del engaño que hay en las iglesias es saliendo precisamente de las iglesias y estableciendo una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñados directamente por Él, porque eso es lo bíblico, eso es lo que enseña el Nuevo Testamento, que los pastores fueron puestos para que les ayuden a los cristianos a avanzar a la madurez, para que ya no sean niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. Pero como los pastores no hicieron eso, entonces la iglesia cayó en apostasía. Por eso es necesario que cada creyente en este momento salga de las iglesias y establezca una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra, para ser enseñado directamente por Él. Cuando el creyente haga esto, Dios va a comenzar a enseñarle directamente, porque Dios tiene cosas muy importantes para revelarle a su pueblo. Pero cada creyente debe pagar el precio de establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra. Eso es lo que manda el Nuevo Testamento. Pero como los pastores no cumplieron su labor principal, la iglesia entera cayó en apostasía. Para escapar de la apostasía, como ya se dijo, el creyente tiene que salir de las iglesias, tiene que romper toda comunión con las congregaciones y establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra para ser enseñado directamente por Él. Y esa es la única manera de prepararse para lo que viene, porque viene una persecución muy grande contra el cristianismo. Los cristianos están muy cómodos en sus iglesias y no se han dado cuenta de lo que viene. Aunque la gran mayoría de los cristianos saben que viene persecución contra el cristianismo, nadie se está preparando. Están muy cómodos en las iglesias y no han entendido que cada creyente debe establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la palabra. En eso consiste la madurez del creyente, en que ya no depende más de los ministros, sino que ya ha aprendido a ir a la Biblia, a ser enseñado directamente por el Espíritu Santo. Y esta es la única manera